Bueno, los metales no ferrosos son, digamos, diferentes obviamente al acero, tienen sus propios diagramas, como está el diagrama de hidrocarbono. Vamos a ver en el caso del cobre que hay varios diagramas de aleaciones con otros no ferrosos. Cada uno da un gráfico distinto porque tienen distinta solubilidad, en realidad en general tienen más fases este, entre dos no ferrosos, existen más fases adentro que eh, lo que es el diagrama de hidrocarbono, que tiene una cantidad de fases importante, pero en las de los no ferrosos se hace un poco más compleja. De cualquier manera, lo que nos va a interesar a nosotros es la metalurgia, o sea, se llama metalurgia el proceso de obtención de un mineral a partir de el mineral que se encuentra en la naturaleza. Eh, como se presenta el hierro en forma de óxidos o algún sulfuro, que después se puede poner en el alto horno, como ya lo vimos. En el caso del aluminio también pasa algo parecido. El mineral del que se parte para obtener aluminio es la bauxita. Las plantas para obtener estos materiales de pronto por ahí no son tan grandes como las de acero, pero bueno, depende de dónde pueden llegar a ser importantes. El aluminio en realidad tiene varios procesos eléctricos, por lo tanto las plantas de aluminio están en lugares estratégicos, o sea, cerca de una represa, cerca de alguna fuente de corriente, de electricidad, porque requiere muchísima potencia y muchísima energía. Entonces, bueno, la bauxita es lo que vamos a utilizar como materia prima, que se puede encontrar en minas de cielo abierto en muchos casos. Existen numerosos depósitos de bauxita, principalmente en la zona tropical y subtropical del mundo, también en Europa. Forman estratos o bolsas que se encuentran generalmente a 12 metros o más abajo del suelo, o de una cubierta de vegetación. La clase de bauxita comercial debe contener al menos 40% de óxido de aluminio para que valga la pena hacer el proceso, ¿no? Algo parecido pasaba con el acero, con el hierro. En realidad la bauxita es óxido de aluminio. De 3 toneladas de bauxita, que tengan más o menos esa ley que estábamos comentando ahí, el 40%, hace falta 3 toneladas para obtener 1 tonelada de alúmina. Ahora vamos a ver que la alúmina en realidad es un producto intermedio, o sea, yo mediante un proceso voy a obtener alúmina y a partir de ahí esa alúmina le tengo que hacer otro tratamiento recién para encontrar directamente el aluminio. Bueno, acá nos está marcando que la mena, ¿se acuerdan que la mena es cómo viene la piedra, cómo viene, con qué materiales viene pegado el óxido que estoy utilizando? En general viene con, ahí está la fórmula, aluminio OH3, que es la bauxita, más
lo que después va a formar parte de la ganga, que es lo que vamos a separar, que son óxido de silicio, de titanio, de calcio, óxido ferroso. Vamos a obtenerlos, pero como productos secundarios, van a formar parte de la ganga, digamos, lo que se descarta. Bueno, para empezar el proceso, lo primero que tengo que hacer es una trituración y molienda. Acá no vamos a entrar mucho en detalle porque son más o menos los mismos pasos que los pasos iniciales del hierro. Hay que, digamos, molerlo con una máquina que lo va a convertir en piedras más chicas y por eso hay que triturarlo. Y la molienda sería el paso siguiente, donde directamente ya se muele en partículas más chicas. Bueno, la bauxita se refina en alúmina usando lo que se llama el proceso Bayer, que vamos a ver de qué se trata. O sea, de la bauxita vamos a obtener alúmina, ¿no? Que no es el producto final. De la alúmina después hay un proceso para obtener aluminio. La bauxita se lava, acá bueno, un poco el detalle de este primer tratamiento. Lixiviación quiere decir que se la hace pasar por, o sea, se la pone sobre una malla metálica por donde no puede pasar, pero sí puede pasar el agua y se la lava, digamos. Y se disuelve en soda cáustica, hidróxido de sodio, a una presión y temperatura alta. O sea, la mezcla de la soda cáustica y la bauxita puesta en un horno y puesto a altas temperaturas y presión, genera como resultado un líquido, como acá dicen, un licor, que contiene aluminato de sodio y residuos de bauxita sin disolver, que contiene hierro, silicio, titanio, digamos, de esos que después van a pasar a la gama. O sea, en realidad lo que se obtiene es un líquido viscoso, después de haber hecho este proceso. Después en un horno de autoclave, o sea que el tiempo y la presión están controlados, son altos, se produce la separación, secado y decantación del hidróxido de sodio y la ganga. O sea, todo ese líquido va a ir a un horno, el líquido que habíamos dicho que era lo que obteníamos del paso anterior, va a ir a un horno, y con presión y temperatura se va a empezar a secar y va a producir la separación y decantación por distintas densidades del hidróxido de sodio y la ganga, que sería el titanio, silicio, hierro, calcio. Eso es un horno común. Después pasaríamos a otro paso que sería entrar en un horno rotativo. Ahí se carga la bauxita, que es lo que habíamos dicho, y con calor se obtiene el aluminio, simplemente con tenerlo el tiempo especificado, eso se calcula. Obtenemos la alúmina, que es aluminio 2, oxígeno 3. Bueno, hasta acá estamos viendo la etapa que ya hablamos, es extraer la bauxita, triturarla y después lavarla, mezclarla con soda cáustica
en un digestor, y ahí se va a obtener el aluminato de sodio. Después se filtra los óxidos que no se solubilizan en este licor, digamos, que va a tener alto contenido de aluminio, se separan y, y me va a quedar entonces formado ese licor, ese líquido viscoso, que es lo que después se presenta como la alumina, ¿no? Bueno, el resto vamos a verlo primero cómo es y después lo repasamos acá. Bueno, una vez que tengo ese material intermedio, el proceso, digamos, más común, prácticamente usado en todos lados, es el de Hall, que lo inventado en 1886. Bueno, la alúmina se disuelve mediante un baño electrolítico de creolita fundida. La creolita es fluoruro alumínico sódico. Como ven, son compuestos medio raros, ¿no? Y hay que contar con eso y viene de alguna otra planta que, digamos, puede obtener esos productos que hace falta mezclar. Eso en un recipiente de hierro revestido de carbón o grafito conocido como el crisol, ¿no? Una corriente eléctrica pasa usando, digamos, como electrolito este líquido, con un voltaje no muy alto, pero sí una corriente muy alta, 150 mA, un valor altísimo. La corriente va entre el ánodo, que es el positivo, y el cátodo de carbono, que está hecho de coque de petróleo y brea, y el cátodo, que es el negativo, se forma por un recubrimiento de carbón en el grafito, en el crisol. Ahora se los muestro. Acá tenemos dos modelos parecidos de hornos. O sea, uno mete el aluminio líquido que se obtuvo después de pasar junto con la criolita. Ese compuesto que se crea va a un horno que es un recipiente y tiene una cubierta de carbón y y electrodos, puede ser uno, puede ser varios. Acá ven que tenemos un caso donde son varios. Y los tanto estas varillas que entran como la, la cubierta de carbono se conectan a una corriente eléctrica, y eso genera que por electrólisis, que es eso hablamos algunas veces de qué se trataba, va de un contacto al otro y directamente ahí sí se está transformando en aluminio. O sea, tenemos ánodo de carbono, cátodo de carbono, que sería la carcasa. Acá en realidad hay dos ánodos, pero están los dos conectados al positivo, o sea, puede haber múltiples para que sea más parejo, digamos, todo el proceso. Como acá, que son más. Bueno, pero la idea es que eh, ese compuesto este, de alúmina tratado con criolita líquida, es un líquido y ese líquido es el electrolito de este sistema galvánico. Entonces este, se va a ir el aluminio líquido a la parte inferior, o sea, se va a ir transformando en líquido por esa electrólisis,
y se va a transferir al fondo del recipiente, que sería la cubierta de carbono, que es el cátodo, ¿no? Y obviamente el aluminio se puede colar como pasaba con el acero, o sea, directamente va a haber una salida, eso va a ir a lo que quiera hacer, o sea, directamente a usarlo como fundición o en la mayoría de los casos a hacer una colada tradicional, que es hacer los lingotes y después vender los lingotes. Pero una colada continua podría ser hacer chapas, hacer varillas, ¿sí? Cualquier tipo de presentación, perfiles de aluminio, ya saldrían hechos de este proceso. Bueno, en promedio eh, necesitamos 15,7 kWh para producir 1 kilogramo de aluminio a partir del aluminio. Algunos mejoramientos en los diseños y procesos han reducido con el tiempo este valor. Nos ha llevado de este valor a lo que era antiguamente 21 kWh. O sea, los viejos equipos más o menos consumían ese valor de 21, y bueno, con mejoras se bajó a este valor. Pero digamos, la energía eléctrica que hace falta es altísima, ¿sí? Esto es lo que le decía antes, fundir, fundir el aluminio requiere de intensa energía, que es por lo que las fundidoras mundiales están localizadas en áreas donde tienen acceso a un recurso de energía abundante, hidroeléctrica, gas natural, carbono, nuclear. Muchas localidades son remotas y la electricidad es generada específicamente para las plantas de aluminio. Cuando se hizo la planta de Alvar, acá en Argentina, se hizo una represa especial, eh, bueno, que también alimenta, digamos, las casas de la gente que vive por ahí, la gente que trabaja en la fábrica. Pero bueno, la mayoría de esa energía eléctrica que se produce es involucrada en el proceso de fabricación del acero. Fíjense que aparte hubo, ya pasó por 2 hornos eléctricos, un horno y un autoclave, y ahora el producto de lo anterior pasa por esta electrólisis que también demanda energía. Bueno, acá vamos a tener algún lugar donde esté la planta, van a llegar los materiales que hacen falta. Por un lado, la lúmina, y por otro lado, el carbón, que va a ser utilizado para hacer los electrodos, hacer el cátodo y el ánodo, ¿sí? Entonces, digamos, toda esta etapa que está a la derecha, la flechita no me está viendo, toda este proceso en realidad es transformar el coque en carbono para fabricar el ánodo y el cátodo, que sería en este caso la cubierta de lo que va a ser el crisol. Entonces después acá vamos a tener una fuente muy alta de energía eléctrica. Acá estamos suponiendo que partimos de la lúmina, ahora que había todo un proceso anterior. Lo que pasa es que normalmente se fabrica la lúmina en un lugar y se provee a la fábrica de aluminio, ¿no? O sea, la lúmina se obtiene en plantas más chicas.
O sea, acá estamos partiendo de la alúmina como materia prima, pero en realidad es una materia prima intermedia. Hubo que obtenerla del óxido el óxido de aluminio. Entonces, bueno, acá es donde la alúmina recién se coloca en este crisol. Esto es la parte de carbón, de carbono, que sería la cubierta. Estas también son de carbón, que serían los electrodos. Y acá es donde iría esa mezcla de alúmina con criolita que es líquida y permite ser usada como electrolito para este proceso donde ya se separan el aluminio puro de la ganga y ya lo puedo después tener en estado líquido y sacarlo directamente a una cuchara. O sea, ya lo saco en estado líquido y en estado puro. Como les decía, bueno, esta cuchara puede ir a un lugar donde se haga directamente fundición con moldes, o ya pasar a todo lo que es la colada continua, que puede llegar a obtener chapas con extrusión, que sería hacerlo pasar por rodillos, esto igual que en el acero, ¿no? Se pueden obtener barras, y a su vez se pueden dividir las barras en perfiles más chicos, o se pueden hacer lingotes, que como les decía es también importante porque si uno va a comprar aluminio, para hacer una pieza relativamente de un volumen grande necesita un lingote de aluminio. O si va a hacer fundición en otro lado, también puede hacer la fundición como estábamos hablando acá, pero la puede hacer en otra planta. Acá no hay problema porque el punto de fusión es mucho más bajo que el acero para el aluminio. Entonces, digamos, alcanzar la temperatura para que el aluminio se funda, técnicamente no es un impedimento. Entonces, es mucho más sencillo que la fundición de hierro. Bueno, o se pueden obtener alambres directamente a partir de barras y haciendo pasar por rodillo. Y cada vez le van dando menos diámetro. Y bueno, como siempre, entonces esto puede ir a fundición o puede ir a colada continua, que serían estos tres, o fabricar lingotes es lo que se llama colada tradicional, o sea, directamente sacar los lingotes para vender. Bueno, acá un poco un detalle de cómo sería el proceso. ¿Qué es lo que voy a poner? Este, Esto en el caso de que quiera ya directamente pasar a la cola continua. O sea, yo puedo meter en ese horno también scrap de aluminio, o sea, aluminio usado, virutas, aluminio cortado, y la puedo mezclar ahí en ese crisol, igual que pasaba con el hierro. ¿Se acuerdan que en la etapa de aceración directamente podíamos usar la chatarra, digamos, como materia prima mezclada con hierro nuevo obtenido del alto horno, y se fundía todo junto y se llevaba al punto de óxido al porcentaje de carbono que uno necesitaba, y se le agregaban aleantes.
Bueno, en este caso yo ya cargaría este último horno que vimos con el aluminio, que es el que sale del crisol, con scrap, o sea, con chatarra, recortes de aluminio que salen de los procesos, porque se trabaja mucho con chapa y uno le va, digamos, con una estampa le va sacando partes y va quedando después todo una chapa llena de agujeros eh, grandes y simplemente los bordes, bueno, pero eso se puede utilizar. Se utiliza mucho y es como muy reciclable, es fácilmente reciclable. Bueno, acá lo que me está diciendo, en el medio pasaríamos a la colada, que tendríamos este, la colada donde vamos a obtener barrote, placa o chapa, y vamos a obtener lingote, que directamente son esos ladrillos que veíamos directamente de metal. En el caso de la chapa, lo que puedo hacer es volver a laminarla. Puede ir a un rollo. Si la sigo laminando, voy a obtener directamente una chapa fina, ¿no? Se obtiene hasta el aluminio que se usa para la cocina, digamos, que se usa para envolver alimentos. Este, bueno, también podría directamente generar alambrón. Esto ya sería un alambrón, es, digamos, una barra relativamente gruesa o intermedia, digamos, como para poder después hacer procesos mecánicos como para bajarle el diámetro o transformarlo en un perfil. Por extrusión, o sea, directamente haciéndolo pasar por agujeros, que son progresivos, o sea, no rodillos. La extrusión ya es directamente, por ejemplo, si yo le quiero bajar una barra el diámetro, la voy a hacer pasar por un cuello que tiene el diámetro que yo quiero que tenga, pero bueno, lo voy a tener que hacer en varias etapas, ir bajándole el diámetro hasta el diámetro final. Ahí puedo obtener barras de... ¿Qué pasó? Puedo obtener barras de aluminio y puedo obtener perfiles y tubos, ¿no? Los perfiles de aluminio son los, por ejemplo, el perfil que se usa para hacer ventanas, todos esos perfiles son estos, digamos, son perfiles de aluminio. O puedo hacer del lingote fundición, puedo fundirlo y en un molde obtener una pieza fundida. Bueno, en el caso del alambrón y la barra por trefilación, me puede dar alambre o barra más finitos. Después el rollo puede ir a un pintado o anodizado, el tubo también. Y en ese caso voy a tener el material recubierto, digamos, con cierta protección. Bueno, acá llegamos al final de lo que es la metalurgia del aluminio. Después vamos a ver si vemos algo de los diagramas de fases que tiene el aluminio con otros, otro tipo de no ferrosos. El aluminio puede formar parte también de acero como un aleante, pero en unas proporciones muy bajas, ¿no? Pero se acuerdan que podíamos poner aluminio en la aceración del hierro o de la rabia. Eh, el aluminio lo que tiene que comercialmente
se vende muchas veces con tratamientos térmicos, o sea, se identifica el aluminio, así como el hierro tenía nombres por el porcentaje de carbono, en este caso también tiene distintos números que corresponden a los aliantes que puede tener, y un número especial que es el tipo de tratamiento, T1, T2, T3, T4, que son los distintos tipos de tratamientos térmicos que puede tener. Yo si voy a una tabla de aluminio voy a ver que cada uno de esos tiene distintas propiedades, o sea, tiene más resistencia o es más dúctil. En realidad voy a terminar eh, obteniendo de un material que es totalmente frágil, mediante esos tratamientos a convertirlo en un material dúctil. Como pasaba con la fundición, cuando la pasábamos de fundición gris a fundición nodular o de fundición blanca a fundición maleable. A tal punto que, digamos, la rotura de un aluminio puro, totalmente puro, es frágil como generalmente son todos los no ferrosos. O sea que directamente rompe con nada de fricción, copa y cono, nada de eso. O sea, directamente se rompe por un plano. El aluminio tiene la característica particular de que rompe a 45 grados. O sea, ese plano donde rompe frágil, pero el plano donde rompe, una propiedad del material el plano es a 45 grados del eje de la probeta. Y la rotura es totalmente frágil, pero eso cuando el aluminio es totalmente puro. Comercialmente difícilmente uno encuentre aluminio puro, o sea, generalmente ya las presentaciones comerciales son con cierta aleación y con algún tratamiento. Si no es con tratamiento, por lo menos con ciertos aliantes. Este, por ejemplo, una presentación es el Dural, que en realidad, bueno, tiene un nombre por norma, o sea, existe dentro de las normas, como pasaba con el acero, tiene un nombre, SAE, pero digamos, uno de esos posibles aceros directamente se llama Dural y es el que más se vende. Bueno, ese material, por ejemplo, si yo le hago un ensayo de tracción, cambió tanto su comportamiento por los aliantes y por los tratamientos térmicos que directamente se transformó en algo medianamente dúctil, o sea, genera un poco de fricción, tiene deformación plástica y después se rompe. O sea, tiene un comportamiento más parecido al acero. Y obviamente que todos los tratamientos térmicos tienden a darle más resistencia, dureza, generalmente ese tipo de propiedades. En el caso del cobre ya hay otras propiedades que me interesan, o sea, hay aliantes que le dan más conductividad, que es importante, digamos, para el cobre, porque justamente el cobre se usa para ese fin, principalmente se usa para eso. Y bueno, al aluminio generalmente los aliantes lo que le dan son propiedades más mecánicas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esto. Si quiere que repasemos la presentación. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha. ¿Quieren que repasemos lo que estuvimos viendo o les quedó más o menos? Porque, digamos, lleva tantas etapas que es medio difícil de memorizar, digamos, ¿no? Creo que quedó claro.
O sea, el tema sería que tengo que obtener alúmina, que es lo que después va a ir al proceso final y de donde se va a obtener aluminio por este proceso Bayer para este, poder refinar la bauxita. O sea, también la voy a moler, la voy a triturar, eh, voy a moler y triturar el material, digamos, el mineral, que es finalmente directamente óxido de aluminio. Eh, Después, el proceso Bayer sería la refinación de la alúmina, que sería la lixiviación, o sea, el lavado de los granitos, que no tengan impurezas, y se disuelve en soda cáustica a una presión y temperatura alta, o sea, ahí ya estamos involucrando un horno eléctrico. El resultado de eso es un licor que contiene una solución de aluminato de sodio y residuos de bauxita, y ganga, digamos, materiales que son ganga. En un autoclave, con temperatura y tiempo, se produce la separación, secado y decantación del hidróxido de sodio y la ganga. O sea, ahí ya parte de la ganga se va y voy a tener el hidróxido de sodio, que justamente es la alúmina que me va a servir para después tener el aluminio. Después va a un horno de, digamos, esto que obtuvimos de acá, digamos, va a un horno rotativo y con calor directamente vamos a obtener la alúmina. Y la alúmina, bueno, es lo que veíamos acá, sobre todo en el dibujo. O sea, después iríamos a la fino, que sería la electrólisis, que es el punto final, sería este. Bueno, esto más o menos calculo que se entendió. Es una electrólisis hecha con el líquido este. Y lo que yo les marcaba, acá fíjense que directamente es como que alguien me transporta a la planta la alúmina ya fabricada. O sea, los primeros pasos que recién vimos se hicieron en otro lugar hasta obtener la alúmina. O sea, entra en esta planta como para ya directamente con la alúmina obtener el aluminio líquido. Bueno, si están de acuerdo, yo ando con la garganta, como habrán notado, bastante comprometida, así que los estaría dejando con este tema y bueno, la próxima seguimos viendo cobre, titanio, otros no ferrosos. Si están de acuerdo y no tienen más preguntas, los dejo libres. Por mi parte es entendido, profe. No tengo. ¿Podemos ver de nuevo la parte de los electrodos de carbono? No me quedó bien claro eso. Sí. Bueno, de un suministro de energía eléctrica que me dé esa cantidad de amperes, que 150.000 que habíamos hablado, que es un valor altísimo. Ahí vamos a conectar un polo a los electrodos, que serían en el caso del dibujo de la izquierda, estos cuadraditos que se meten en el líquido. La carcasa del horno, o sea, toda la cubierta del horno, también es de carbón, ¿no? Y lo que se hace es, al hacer pasar esa corriente, que el aluminio se separe del resto y se transforme ya en aluminio y pase como aluminio líquido directamente al fondo y de ahí lo puedo sacar. O sea, es un proceso de electrólisis, o sea, es como que
el aluminio se va a ir separando y va a ir cayendo en el fondo del crisol. Y directamente obtengo el aluminio líquido. ¿El carbono de los electrodos se consume? Sí, sí, se consume, sí. ¿Y queda en el baño de sal líquida o a dónde va todo ese material que se consume? No, en realidad son valores valores muy bajos porque se consume pero muy lentamente, o sea, no es que hago una colada de estas y ya me quedo sin electrodos. Así que es un valor bajísimo. Este, Eso se termina separando como ganga acá en este proceso, o sea, puede incorporarse al baño, pero no se va a meter en el aluminio, se va a combinarse con todos esos elementos químicos que habíamos visto que forman la ganga. Bueno, ese carbono va a ser uno más y directamente va a ser separado, digamos, de aluminio. O sea que lo que... Sí, Ok, perfecto, gracias. está. Perfecto. Bueno, entonces, si están de acuerdo, los dejo hasta el viernes. En Bueno, todo caso, la semana que viene tratamos de ver más de un proceso. Bueno, que tengan buen fin de semana, que ande todo bien. Gracias, igualmente, profe. Martínez. Pasen algo. chao, saludos. Chao, saludos.